Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy volvemos a traer al canal al grupo de K-pop BTS. Ya lo sabes, si quieres más BTS, suscríbete al canal y regálame un like cuando termines de ver este video. Bueno, ARMY, lo prometido es deuda. Hemos llegado a las 100.000 visualizaciones en el vídeo anterior. Bueno, en realidad son muchas más ahora, así que aquí los traemos de vuelta. BTS esta vez en vivo cantando una canción que es Film Out, una balada maravillosa por lo que me han contado. Tengo muchas dudas con respecto a los nombres, los estoy conociendo, así que no crean que es una falta de respeto, es que simplemente no conozco a la banda en completo. Así que vamos a ir poquito a poquito. Ya saben que por derechos de autor solo me dejan pasar 6 segundos de música seguida, así que vamos a hacer todo lo posible para respetar el trabajo de BTS, como también el mío. Vamos allá. Wow. Creo que es Jungkook, si no me confundo, me parece. Me sorprende porque no había llegado a escuchar, digamos, la perfección de la voz cuando escuché Dreamers, que es la última canción que escuché. Aquí lo veo como mucho más íntimo, ¿no? Mucho más sentimental, mucho más tranquilo. No hay coreografía, o sea que la perfección de la voz se va a notar mucho. Una voz aireada para terminar las frases. BTS tiene un tipo de sonido. Cada grupo vocal tiene un tipo de sonido. Y aunque estén cantando en directo, ese tipo de sonido se tiene que mantener. Fijaros también que es importante saberlo, que este tipo de producciones tienen un alto nivel de perfección y, como les dije en el vídeo anterior, de entrenamiento despiadado que tienen para llegar a estos niveles. Pero sí siento que el sonido está tocado, es decir, tienen un brillo especial que no es un brillo natural de la voz como puedes escuchar aquí. Es decir, hay un efecto en el micro, si bien ellos los vas a escuchar cantar en directo, es un sonido en directo, pero hay un brillo especial, porque si no la voz sonaría seca. Esto no significa que sea malo, significa que ellos tienen un sonido específico que tienen que respetar aunque estén cantando en directo, por la propia perfección que tienen que tener a la hora de hacer algo. Ay, madre mía, pero es que esta es otra de las cosas que llaman tanto la atención. Yo creo que ahora estamos hablando de Jimin. Si me equivoco en algún nombre me lo dicen, por favor. Otro tipo de tenor, digamos que estamos hablando de dos tenores. Los dos son muy buenos, por lo que estoy viendo. Se escucha otro tipo de voz, digamos, el sonido de la voz es completamente diferente, pero sigue en una tesitura alta. Están respetando la balada tal y como está compuesta, con unas voces muy aireadas, muy delgadas, muy suaves. Esos finales con mucho aire en una breathy voice son muy bonitos, son muy cálidos a la hora de cantar. El idioma en japonés que están cantando en este momento no es coreano, es japonés. Suena bonito. A mí por lo menos me gusta mucho. Lo siento como muy musical. Es muy bonita la voz de Jungkook, chicos. Me parece muy suave, muy brillantita y está muy afinada. Sí se nota que están cantando en directo, más allá de ese sonido que tienen, ese brillo especial que le ponen a los micrófonos, más allá de eso, están cantando ellos, vamos, no se puede decir que no estén cantando, sí lo están haciendo en directo. Pasamos a una voz de cabeza. Es un sonido más bien mixto de la voz, con un poquito de aire también detrás. Tiene mucha facilidad para hacer para pasar de la voz de pecho a la voz de cabeza en un segundito. Muy bien. Uy. Ya me pierdo en los nombres, pero se nota un cambio de voz total, se nota que ha entrado otra tesitura completamente diferente, se dan cuenta en la profundidad, digamos, del color del sonido de la voz. Perfectamente podríamos hablar de un barítono, no tanto de una voz tan ligera como la de un tenor, es más bien más pesada, se nota con mucho más cuerpo esta voz. El nombre no lo sé.
Los coros, que probablemente puedan estar pregrabados, no lo sé porque no los vi, pero son voces muy, muy delgadas y muy aireadas. Na, na, na. Tienen un alto nivel de control del pianísimo, de la voz que prácticamente desaparece. Es una de las voces más difíciles de controlar cuando estás jugando entre el aire y el sonido de la voz, ¿no? Es que todos cantan bien, ¿eh? Todos son afinados, todos cantan muy bien. Tal vez de repente Jungkook pueda llegar a sobresalir como líder de la agrupación, pero la verdad es que este chico no tiene nada que envidiarle a nadie, ¿no? Lo que no recuerdo ahora mismo es el nombre. Es muy bonita como siempre. Los chicos de BTS, aunque sea una balada, tienen estribillos tremendamente pegadizos que los pueden cantar todo el mundo y se disfruta mucho de esa manera. La 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 la. Seguimos en ese sonido mixto que se está utilizando aquí. Los tenores están muy arriba, pero también se escuchan los graves de las otras voces, ¿no? El grave más profundo. Yo diría que están al unísono cantándolo. Arriba, sol. Eso es lo que están haciendo aquí. Unos lo hacen la 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 y los otros lo hacen la 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 la, una octava más abajo. Aparecieron las armonías vocales. Está todo muy controlado. Todo muy controlado, no vas a encontrar aquí una cosa fuera de lugar, es por el propio entrenamiento y por la propia perfección que se le exige a estos grupos. Si ustedes vieran los entrenamientos que tienen para ser perfectos a la hora de cantar y a la hora de bailar, son durísimos realmente, chicos, durísimos, durísimos. La, 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 la. Es una cosa completamente diferente a todo lo que estuve escuchando, que es uptempo. Es la primera vez que escucho una balada de BTS y realmente me sorprende, porque aquí sí se puede escuchar las voces, qué tal son, ¿no? Vale, güey, aquí tenemos de todo. Ya empieza lo que es el rap dentro de la agrupación, que tienen esa buena fusión de voces que realmente cantan, que tienen una buena, digamos, aptitud vocal, pero también tenemos esta parte rapeada, esta fusión tan bonita que le hacen, pero este chico, además de estar rapeando, lo hace en tono, no es que simplemente esté diciendo palabras y punto, no, lo que está haciendo es como una melodía hablada, está en tono, en la melodía que se está haciendo. Na, 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 na. Está haciendo una melodía y lo que sí veo es que tiene una voz bien grave y bien profunda, más grave incluso que el otro chico de pelo rojo, ¿no? Me da esa sensación como que fuera un barítono, sí lo noto bien, con mucho cuerpo esa voz, y que sí tiene la capacidad para entonar, sí que puede cantar, no solamente rapear. Encuentro también contestaciones de los otros miembros de la agrupación, ¿no? No solamente está haciendo él el trabajo, los demás están haciendo un trabajo de contestación en melodía que está muy bonito y se escuchan también diferentes voces. Me gusta también esta forma de contestar con mucho aire. Se usa mucho la breathy voice en BTS. Na, na, na. Escuchan, ¿no? Ese brillo especial que tienen en los micrófonos los chicos. No es algo que me lo está inventando, ¿no? Cuando uno canta sin ningún tipo de algún efecto especial en la voz, suena así. Suena seco. Eso no significa que no estén cantando en vivo. Lo vuelvo a repetir porque sé que luego se me tirarán encima. Pero no puedo dejar de decir lo que es una obviedad, por lo menos para mí. ¿Están cantando en directo? Sí. ¿Que cantan muy bien? También. Pero que tienen un sonido, un brillo especial en el micrófono, también está allí. Son todos muy buenos. Cuando son todos tan buenos no puede salir nada mal porque es obvio que es un producto redondo.
por la buena vibra que transmiten, por la buena armonía que hay entre ellos, no solamente a nivel vocal y a nivel baile, ¿no? Que son espectaculares, más no se puede pedir. Es un todo, es un producto muy, muy, muy completo. Es un producto perfecto, redondo, perfecto. En el caso de él, ese paso de la voz de pecho a la voz de cabeza ha sido como más notorio la transición, ¿no? Es como que no estuviera del todo tan trabajada como, por ejemplo, la transición que tiene Jungkook, que es mucho más limpia, ¿no? Es súper limpia. Aquí sí se ha notado como una falta de balance en ese pasaje, ¿no? Entre esa voz de pecho y esa voz de cabeza. Y también se ha notado que sí, efectivamente, hay voces pregrabadas en la pista que están cantando. Es muy cálida. La voz de Jungkook es una diferencia abismal. El timbre de la voz es muy bonito. Me sorprendo porque no es lo que escuché cuando cantó Dreamers, ¿no? Era completamente diferente y ahora se lo escucha cantar más. Vibrato muy suave. No es un grupo que abuse del vibrato. No, es un grupo muy actual. Suave. Aquí vuelve a cantar otro chico, otra voz completamente diferente, como un poquito más rasgadilla, ¿no? Es muy nasal, se le escucha esa nariz, al cantar. Hay tuang, o sea que se escucha así como con tuang, y el sonido es más nasal todavía. Y como vibrado. Supongo que será también del palo de los rappers del grupo. A pesar de que está haciendo como una especie de voz hablada, sí tiene melodía. Hay mucha agilidad vocal, está en ese sonido mezclado como una especie de mixed voice. Y lo que hace es un re, hace un do, pasa al la sostenido, vuelve al do5, termina en un la sostenido 4, un bonito riff que ha hecho aquí. De este chico tampoco sé el nombre, muy suave la voz, también con un poquito de aire. Ese aire está presente en la voz de todos los integrantes, ¿eh? También hay como si fuera una especie de voz hablada, pero con melodía. Es tan perfecto que puedes obviamente sospechar que se trata de un playback porque es tan perfecto. Es maravillosamente perfecto. Da gusto escuchar la perfección, la verdad, en las voces, que tú te sientes y digas, madre mía, no hay una sola desafinación. Madre mía, a mí me da gusto. ¿Ves? Este tipo de cosas, de efectos que se escuchan detrás, son pregrabados, claro que sí. Alguien hizo esto que no sé quién de todos le ha contestado aquí a Jungkook, pero es una voz completamente, es como un falsete, es una voz aireada totalmente en voz de cabeza. Este chico de pelo rojo, que ya me dirán cómo se llama, tiene muy buena voz. Me ha gustado mucho. Tiene potencia, tiene presencia en la voz. ¡Ojo aquí! Necesitó pasar, por supuesto, y vuelve a la voz de pecho, pero vuelve a la voz de pecho con mucha potencia. Es como, digamos, el que más potencia le ha otorgado a la canción en el estribillo, no tanto la voz aireada, sino más bien una voz con mucho más peso en la voz de pecho, me da la sensación. Y con mucho más cuerpo, no tan aguda le encuentro la voz, sino más bien con tintes oscuritos, ¿eh? Con una voz mezclada, es como una voz mixta. Termina en un la sostenido, es una nota de pasaje aquí, son notas complicadas, están cantando todos, la verdad que bastante alto al final de la cuarta octava. ¿Se ha escuchado un flip allí? Aquí hay otro coro pregrabado, también en voz de cabeza. Y este coro ha llegado a un fa 5. Y
este es el Fa 5 del que hablábamos antes. Yo supongo que es este chico que lo está haciendo. Y tiene tremendos agudos en una voz mixta aquí. Ojo al piojo, madre mía. Es que todos están cantando en la quinta. Es que todos están cantando en la quinta aquí, ¿eh? ¿Ves? Na, 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 na. Necesitan pasar obviamente a la voz de cabeza. Son notas altísimas ya que están haciendo aquí. Ya se manejan todos en el Re 5. La canción se está yendo a las nubes. Na, 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 na. Este chico tiene tremenda tesitura. Madre mía, es difícil, ¿eh? Son notas cortas. Na, 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 na. Son notas cortas, van variando mucho entre ese mecanismo de la voz de pecho, voz de cabeza, una voz aireada, una voz más pura de cabeza. Van variando completamente, constantemente. Madre mía, es agotadora, ¿eh? Aquí belting, pero con ganas. Es un La sostenido en belting aquí que ha hecho. Ya me dirán el nombre de este chico. Vale, aquí están todos cantando en la quinta octava. Algunos están haciendo una voz más mixta, digamos, y otros una voz de cabeza más pura. Me encanta Jungkook, la voz que tiene, es muy bonita. Suave, volvemos a la suavidad. Llegó un momento que la canción estaba muy potente cantada. Volvemos otra vez a la voz aireada, con un poquito de vocal fry para iniciar. ¿Quién hizo eso? Es un sol, ¿eh? Es un Sol 5 en plena Mixed Voice. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Ay, madre mía. Pueden llegar al cielo estos chicos. Ahí le quitan todo el pedal y lo dejan en una voz aireada. Suave, suave. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay! Se me hizo súper corto, chiquillo. Me he quedado con las piernas colgando, como decimos nosotros. Madre del amor hermoso. Pero estos chicos que tienen en la garganta, por favor. Me han gustado mucho. Ay, me escribe gente de mi edad, me escribe gente de más de 40 años, 45 por ahí, 46, y hasta abuelas me han escrito diciendo que no vuelva a decir que es para chicos jóvenes, que aquí en ARMY están metidas hasta las abuelas. Es que son chicos que les gustan a todas las edades. Y ahora, chicos, le doy la razón. Porque me han gustado cantidad. Me han gustado mucho, mucho. Tenían razón. Me gusta porque es una música suave, es una música que se puede escuchar. No me molesta que sea en un idioma que yo no comprendo, porque disfruto de la melodía, disfruto de las voces, y me parecen impecables. ¿Qué voy a decir? Si son impecables, no, son perfectos, no puedo decir otra cosa. Gracias realmente a todos por haberme recomendado a Film Out de BTS. Suscribiros al canal, regalarme un like para que BTS vuelva a este canal. Les mando un besito enorme desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!